Módulo 2. El proceso de investigación científica. Objetivo general. El lector analizará la importancia y características de la aplicación del proceso de investigación científica. Objetivos específicos. Al terminar este módulo el lector será capaz de 1. Definir con sus propias palabras en qué consiste el proceso de investigación. 2. Explicar 3 características inherentes al proceso de investigación científica. 3. Explicar 2 objetivos de la investigación científica. 4. Describir el objetivo primario de la investigación científica, explicar en qué consisten los 3 tipos de conocimientos estudiados en el texto y dar 2 ejemplos de cada uno de ellos. 5. Explicar 2 principios de la ética en la investigación. 6. Describir en qué consisten cada uno de los tipos de investigación estudiados en el texto. 7. Argumentar la importancia de la ética de la investigación. 8. Elegir, dada una situación práctica, las formas más adecuadas para realizar una investigación. 9. Enumerar las etapas del proceso de investigación. La investigación científica. Una de las cualidades esenciales del ser humano es su tendencia a tratar de comprender y explicar el mundo que lo rodea y a buscar el sentido de las cosas. Esta capacidad innata, tendiente a la búsqueda de la verdad y la razón de ser de la existencia, constituye el motor que ha impulsado al hombre a lograr el avance de la ciencia y la tecnología. Investigar significa averiguar, indagar, buscar. Así pues, la investigación es una actividad inherente a la naturaleza humana, aunque no por esto se pretende afirmar que todos los seres humanos sean investigadores. La investigación científica se puede definir como una serie de etapas a través de las cuales se busca el conocimiento mediante la aplicación de ciertos métodos y principios. Las diferencias entre la investigación empírica y la científica son el método y la técnica. La investigación científica puede ser pura o aplicada, ya sea que se enfoque al desarrollo de teorías o que se aplique a la solución de problemas específicos. Características. Los requisitos que debe reunir la investigación científica para que se considere como tal, son los siguientes. 1. Sistematización y exactitud. Debe realizarse partiendo de un plan en el que se formulen el problema y la hipótesis, se recopilan datos y se ordene y analiza la información con la mayor exactitud posible. 2. Objetividad y lógica. La investigación debe describir y explicar los fenómenos, eliminando criterios subjetivos y basándose en el método científico, además de utilizar todas las pruebas necesarias para controlar la validez y fidedignidad de los datos. 3. Delimitación del objeto de conocimiento. Al explicar las causas o razones de fenómenos específicos, la investigación debe enfocarse a temas delimitados con precisión. 4. Enfoque sistemático. Los datos del fenómeno por investigar, que inicialmente se encuentran dispersos, se integran, mediante el proceso de investigación, en un todo con sentido y significado. 5. Fundamentación en la metodología. La investigación científica siempre se vale del método y la técnica. 6. El proceso de investigación no es lineal. Las etapas del proceso de investigación no tienen una secuencia mecánica ni rígida. Las que proporcionan los distintos diseños de investigación en la metodología deben ser adaptadas por cada investigador según los requerimientos del estudio, sin olvidar que existen criterios generales que deben observarse de acuerdo con el método. Objetivos de la investigación científica. El objetivo primordial de la investigación científica es la descripción, explicación y predicción de la conducta de los fenómenos, es decir, la búsqueda de nuevos conocimientos. La investigación, a su vez, puede cubrir otros objetivos que están implícitos en el anterior. A. Extender y desarrollar los conocimientos de un tema. B. Profundizar y precisar acerca de tesis o argumentos científicos. C. Llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en el diseño de una investigación. D. Interrelacionar y sintetizar.
Encontrar el sentido último de los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad mediante la integración de teorías ya existentes. Establecer principios generales para ofrecer solución a problemas prácticos. F. Encontrar los factores centrales en relación con un problema. Tipos de conocimiento. Ya que el objeto del trabajo científico es la descripción, explicación y predicción de los fenómenos, resulta importante saber a qué tipo de conocimiento corresponde en las fuentes consultadas durante la investigación y delimitar cuáles son los rasgos inherentes al conocimiento científico. De acuerdo con sus características, el conocimiento puede clasificarse en conocimiento vulgar. Aquel que se adquiere en la vida cotidiana del trato con los hombres y la naturaleza. Su carácter es superficial, empírico y no sistematizado. En este tipo de conocimiento no se aplica ni el método ni la crítica razonada. Conocimiento popular. Es la información que se transmite sin una crítica de las fuentes que la validan, va dirigido al público en general y su lenguaje es sencillo. Dentro de este tipo de conocimiento se incluye la información periodística, radiotelefónica, televisiva, enciclopedias generales y conferencias populares, entre otras. Son informaciones de tercera o cuarta mano y sin esfuerzo de crítica. Conocimientos de divulgación. Se caracterizan porque en estos existe una crítica razonada de las teorías expuestas, una explicación somera de las fuentes de información y porque los datos son recopilados directamente de investigadores de primera mano. Entre las fuentes de conocimiento de divulgación se encuentran las enciclopedias, revistas y diccionarios especializados, libros de texto, estudios monográficos, críticas de libros o artículos relacionados con la disciplina de que se trate, boletines de libros, trabajos universitarios y exposiciones orales de conocimiento de divulgación, como mesas redondas, paneles y congresos científicos. Conocimiento científico. Se refiere a los nuevos conocimientos que tiene la finalidad de predecir y explicar la conducta de los fenómenos. Están basados en una severa aplicación del método. De la clasificación anterior, resulta obvio que la investigación debe basarse preferentemente en datos primarios y secundarios y en fuentes de conocimiento científico y de divulgación. La diferencia entre el conocimiento vulgar y el científico es que este último se obtiene a partir de un método basado en la lógica y la reflexión, no solo en la experiencia, y que además ha sido sistematizado y verificado. Ética de la investigación. Para que la investigación pueda considerarse científica, se debe basar en una serie de valores que emanan del mismo carácter de la ciencia, cuyo fin es la búsqueda de la verdad. Algunos de los principios que deben regir para llevar a cabo la investigación son: amor a la verdad. Este se manifiesta por una búsqueda de lo que realmente es comprobable. El amor a la verdad es un valor imprescindible que debe perseguir el investigador, y requiere de gran voluntad y espíritu de sacrificio. Honestidad. La presentación de los resultados debe corresponder a los que se obtuvieron en el proceso de investigación, sin distorsionar los datos para beneficio de intereses personales o de terceros. Búsqueda del bienestar de la humanidad. La ciencia puede tener valor por sí misma, pero ésta deberá siempre subordinarse al logro del bienestar social. Muchas veces, la ciencia ha sido utilizada como instrumento de intereses meramente tecnócratas, mercantilistas, políticos o de dominación, convirtiéndose en el peor enemigo del hombre, ya que ha fomentado la destrucción y la disolución social. La investigación debe siempre contribuir al desarrollo de la humanidad. Por otra parte, el investigador debe poseer las siguientes características: justicia y humildad. Quien realiza un trabajo científico debe tener la madurez y honestidad suficientes para valorar el trabajo de sus colegas, reconocer las aportaciones de otros investigadores y admitir las equivocaciones. Tenacidad y disciplina. Voluntad férrea de trabajo para lograr los objetivos de la investigación. Curiosidad insaciable. Interrogación permanente de la realidad. El científico es insaciable en cuanto a su deseo de conocimiento. Voluntad.
La investigación requiere de voluntad y fuerza espiritual por parte del que la realiza para no darse por vencido ante todos los obstáculos que se presentan en el desarrollo del trabajo científico, como son las críticas, los resultados adversos, el relativismo y el escepticismo. Prudencia. El investigador debe poseer una actitud madura para no aceptar o rechazar teorías y hechos sin antes distinguir y comprobar su verosimilitud, independientemente de que estas teorías se contrapongan a su criterio y experiencia personal. Tipos de estudios. De acuerdo con el tipo de investigación que se pretende realizar, los estudios de investigación pueden clasificarse según diferentes aspectos. Ámbito en el que se efectúan. Por el ámbito en el que se efectúan, los estudios pueden ser de campo. Son investigaciones que se realizan en el medio donde se desarrolla el problema. La ventaja principal de este tipo de estudios es que si la muestra es representativa, se pueden hacer generalizaciones acerca de la totalidad de la población, con base en los resultados obtenidos en la población muestreada. Los estudios de campo se dividen en participante y no participante. La investigación participante es aquella en la que el investigador forma parte del grupo estudiado sin que éste sepa que se le está investigando. En la no participante, el investigador funge como mero observador. Experimentales. En este tipo de estudio, el investigador ya tiene una hipótesis de trabajo que pretende comprobar. Además, conoce y controla una serie de variables que tienen relación con la hipótesis y que le servirán para explicar el fenómeno. A su vez, los estudios experimentales pueden clasificarse en estudios de campo. El investigador realiza el estudio en el lugar donde sucede el fenómeno por investigar, como los estudios que efectuó Elton Mayo en la Western Electric Co. Estudios de laboratorio. Se realizan dentro de un laboratorio. Su ventaja es que el investigador tiene un estricto control de las variables, como en los estudios de Pavlov sobre los reflejos condicionados, los estudios de Skinner, y gran cantidad de investigaciones que se efectúan en ciencias exactas. Objetivos. Según sean sus objetivos, los estudios se clasifican en exploratorios. Se realizan cuando no se tiene una idea específica de lo que se desea estudiar o cuando el fenómeno es poco conocido por el investigador. Su objetivo es ayudar a definir el problema, establecer hipótesis y determinar la metodología para formular un estudio de investigación definitivo. En este tipo de investigación no se llega a conclusiones definidas ni generales. Descriptivos. Sirven para explicar las características más importantes del fenómeno que se va a estudiar en lo que respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo. Algunos ejemplos frecuentes de aplicación de estudios descriptivos en ciencias sociales son los siguientes. Estudios de la opinión y de la actitud que tienen las personas respecto a determinada situación. Ejemplo. ¿Cuántas personas opinan favorablemente acerca de la política fiscal? ¿Cuántas personas consideran positiva la estructura de salarios? Estudios para predecir el comportamiento de las personas. ¿Cuántas personas adquirirían un producto con X características? ¿Qué porcentaje de la población incrementará el ahorro al elevarse las tasas de interés? Estudios sobre las personas que habitan en un lugar determinado. Ingreso per cápita, pirámide de edades, nivel socioeconómico, etc. Confirmatorios. Se efectúan cuando existe información basada en el marco teórico y en los resultados de estudios exploratorios o descriptivos previos, a fin de poner a prueba las teorías que pretendan explicar el fenómeno. Periodo en el que se efectúan. Por el periodo en el que se realizan, los estudios se clasifican en transversales. Aquellos que se efectúan para estudiar determinado fenómeno en un periodo específico. Longitudinales. Estudian el fenómeno a través del tiempo, por ejemplo, realizar una encuesta de opinión a un grupo de estudiantes al iniciar su carrera profesional y aplicar esa encuesta al término de la misma. Piloto o previos. Se verifican cuando no se conocen bien las variables que se van a controlar, la hipótesis por comprobar y los instrumentos por utilizar. Con la ayuda de instrumentos menos estructurados, se aplica el estudio a un pequeño grupo en el que se ensayan algunos aspectos con el fin de desarrollar mediante bases sólidas el estudio definitivo.
finales o definitivos. Se realizan después del estudio piloto para establecer conclusiones definitivas y elaborar el informe. Las clasificaciones anteriores son solo para fines metodológicos, ya que ningún estudio es independiente de otro. En una misma investigación pueden realizarse varios tipos de estudio. De hecho, lo ideal es efectuar todos los estudios previos que se requieran a fin de poder concretar lo más posible las variables, la hipótesis y los instrumentos, para llegar a conclusiones válidas y confiables. Etapas del proceso de investigación. La investigación es un proceso que se compone de varias etapas o fases sucesivas que se realizan con un cierto orden. Como se hizo notar anteriormente, el proceso posee cierta flexibilidad de acuerdo con los fines concretos que se persigan. De este modo, existen múltiples modelos propuestos por diversos autores acerca del proceso de investigación, los cuales también son conocidos como diseños de investigación. Entre los más utilizados en las áreas de administración e ingeniería, están el de Felipe Pardinas, Ario Garza Mercado, Russell Ackoff, Ezequiel Anderegg, Raúl Rojas Soriano y Mario Bunge, entre otros. Cualquiera que sea el modelo o esquema que se vaya a utilizar, existen frases comunes al proceso de investigación que pueden ser resumidas de la siguiente forma. 1. Planteamiento del problema. Es la definición del objeto de estudio, sus alcances y limitaciones. 2. Marco teórico. Con base en la investigación bibliográfica se fundamenta la teoría que sustentará la investigación. 3. Formulación de hipótesis y variables. Consiste en establecer la respuesta tentativa al problema y las relaciones causales entre el fenómeno y sus partes, con la consecuente operatividad de las variables. 4. Comprobación de hipótesis. Se aplican las técnicas de investigación bibliográfica y de campo así como la recolección y procesamiento de información a fin de verificar la hipótesis. 5. Análisis e informe de resultados. Es el estudio de la información mediante procedimientos estadísticos e interpretación de resultados. Se elaboran las conclusiones y se redacta el informe. A lo largo de este texto se explicarán cada una de las etapas del proceso de investigación así como de las técnicas y procedimientos que se utilizan en estas. En la figura 2.1 aparece un esquema del proceso de investigación. Definición del problema. Formulación de hipótesis. Investigación documental. Marco teórico. Investigación de campo. Observación. Comprobación o rechazo de hipótesis. Informe de resultados. Actividades complementarias. 1. Elabore un escrito de no más de 4 cuartillas en el que se recopila información acerca de 2 investigaciones de tipo científico, una en ciencias exactas y otra en ciencias sociales, realizadas durante el siglo XX. 2. Explique ante sus compañeros de clase la importancia de esas investigaciones, sus características y su aportación a la sociedad. 3. Explique qué fuentes de conocimiento utilizó para realizar la actividad 1. 4. En revistas especializadas de la licenciatura que cursa y en los periódicos, busque 2 ejemplos de alguna investigación que esté efectuando en la actualidad. 5. Forme un equipo de trabajo con sus compañeros de clase y lean el libro El compromiso del intelectual, de José Martín y otros autores, editorial Nuestro Tiempo. 6. Elaboren una síntesis de los artículos leídos en la actividad anterior y organicen un taller en el que se discutan algunos de los valores éticos que presentan los autores del libro. 7. Investigue 2 ejemplos en la historia de la humanidad en que la investigación científica no se haya regido por la ética. Coméntelos en clase. 8. Resuma la biografía de algún investigador científico que haya efectuado aportaciones a la ciencia, haciendo un análisis de sus características de personalidad más relevantes. 9. Averigüe las etapas del proceso de investigación de acuerdo con el modelo de 2 de los autores mencionados en este módulo, analice y compare dichas etapas y relaciónelas con el esquema propuesto en este texto. Preguntas de repaso. 1. ¿Qué es el proceso de investigación científica? 2.
¿Qué características debe reunir una investigación para que ésta pueda considerarse como científica? 3. ¿Cuál es el objetivo primario de la investigación científica? 4. ¿Qué diferencia existe entre conocimiento de divulgación, popular y científico? Ejemplifique. 5. ¿Qué relación tienen los tipos de conocimiento con el proceso de investigación? 6. ¿Por qué es importante la ética de la investigación? 7. Explique 2 valores que según su criterio sean los más importantes en el proceso de investigación científica. Fundamente sus respuestas. 8. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio piloto y un estudio final? 9. Describa brevemente qué es un estudio experimental. 10. ¿Cuáles son las diferencias entre un estudio descriptivo y uno confirmatorio? 11. Explique cuál de los 2 modelos de proceso de investigación analizados en la actividad 8 le parece el más completo. Fundamente su respuesta. 12. ¿Por qué es importante el proceso de investigación científica para el estudio de una licenciatura y para el desarrollo profesional? Bibliografía. Varios.